Martín corrió por el pasillo del auditorio, con las manos temblando y el corazón golpeando en su pecho. Las luces brillaban intensamente y cada paso hacía que los papeles de su proyecto cayeran al suelo con un golpe seco. Raúl lo miraba desde el escenario y soltó una risa cruel. «Nunca lo lograrás». El murmullo del público lo rodeaba como un eco de fracaso. La humedad del café derramado y el olor a papel viejo llenaban el aire. Martín intentó recoger los documentos mientras sentía que todo a su alrededor lo juzgaba. Sus pensamientos giraban: ¿cómo podría levantarse de esto? Una sombra cruzó la puerta del auditorio y su pulso se aceleró, presagiando un giro inesperado. Martín salió del auditorio con los papeles arrugados en la mano, el eco de las risas todavía resonando en sus oídos. Cada paso parecía recordarle su fracaso y el vacío de sus esfuerzos. La lluvia comenzó a caer, empapando su abrigo y mezclando su tristeza con el frío. Pensó en todo lo que había sacrificado, en los sueños que parecía perder. Cada charco levantaba reflejos de luces y risas, burlándose de su inseguridad. Un coche pasó cerca levantando agua y Martín sintió que cada gota golpeaba su ánimo. ¿Sería este el final de su sueño o el principio de algo inesperado? Martín se refugió bajo un arco antiguo, intentando secar sus papeles y su orgullo. El ritmo de la lluvia golpeando el suelo parecía acompañar su ansiedad. Recordó las veces que le dijeron que no podía lograr nada y sintió un nudo en la garganta. «No puedo rendirme ahora», murmuró, mientras escuchaba pasos acercándose. Una sombra se movió cerca y su corazón dio un salto. ¿Sería alguien dispuesto a ayudarlo o un nuevo obstáculo? Cada segundo parecía alargar la incertidumbre. Una mujer apareció entre la sombra y la luz. Lucía, con una sonrisa cálida, pero ojos que lo evaluaban. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Martín dudó, temeroso de mostrar su vulnerabilidad. Sus manos seguían temblando y el frío calaba hasta los huesos. «No sé si puedo continuar», confesó en un susurro. Lucía extendió su mano, un gesto simple que parecía contener esperanza. Martín titubeó un instante antes de tomarla. ¿Podría este encuentro cambiar el rumbo de su vida? Martín respiró profundo al tomar la mano de Lucía. Sintió una chispa de determinación mezclada con miedo. «Quizá aún no es tarde», pensó mientras la lluvia aumentaba y el viento movía su abrigo. Cada paso junto a ella era un acto de rebeldía contra todo lo que lo había derrotado. Su mente era un torbellino, dudas, miedo, pero también una tenue luz de esperanza. De repente, un sonido lejano interrumpió el silencio, algo que anunciaba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Martín corría por callejones estrechos mientras el sonido de pasos apresurados resonaba detrás de él. La lluvia mezclaba su sudor y la suciedad de la ciudad, dificultando cada respiración. Lucía lo seguía, preocupada. «Martín, ten cuidado. No sabemos quién lo sigue». Sus ojos buscaban refugio entre las sombras, pero cada esquina parecía esconder una amenaza. Un grito distante hizo que Martín tropezara y casi cayera. Se levantó rápido, el corazón latiendo a 1000, y notó una figura que lo observaba desde un balcón. ¿Era un aliado o un enemigo? Finalmente, encontraron refugio bajo un porche iluminado por una lámpara amarilla. Martín se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, mientras Lucía secaba su cabello empapado. «Creí que nos habían alcanzado», murmuró, con un hilo de voz. Sus manos temblaban, y la tensión acumulada se mezclaba con un breve alivio. Observó la calle vacía y un grafiti que decía: «Nunca es tarde», le hizo detenerse.
¿Podría ser una señal de que aún había esperanza o un recordatorio cruel de su lucha? Mientras avanzaban, escucharon un vehículo detenerse lentamente. Raúl apareció, apoyado en la puerta, su expresión controlada y segura. «¿Creías que podrías escapar de mí?», dijo con voz firme. El miedo recorrió el cuerpo de Martín, recordándole cada fracaso pasado. Lucía lo miró, confundida y alarmada. Raúl extendió la mano y señaló los papeles que Martín había perdido. Cada movimiento suyo era calculado, demostrando poder y dominio absoluto. ¿Podrían escapar o ya estaba todo perdido ante su control? Martín y Lucía encontraron un pequeño café cerrado y allí apareció Lucía en otra faceta como guía y confidente. «Escucha, Martín, lo que enfrentamos no es solo Raúl. Hay cosas que no ves», dijo con voz pausada. Cada palabra parecía cargada de verdad y advertencia. Martín escuchaba, absorbido, comprendiendo que necesitaba prepararse. «Debes decidir si sigues corriendo o enfrentas tu miedo», añadió. La decisión pendía en el aire, pesada, mientras afuera la lluvia golpeaba las ventanas. ¿Podría Martín aceptar la verdad y asumir su camino? Martín respiró profundo y tomó la decisión. Debía actuar. La traición de Raúl y el peligro latente lo impulsaban hacia adelante. «No puedo esperar más. Es hora de enfrentar todo», murmuró mientras salía del café, con Lucía a su lado. Sus pasos resonaban sobre el pavimento mojado, mezclando miedo y determinación. Cada movimiento parecía romper cadenas invisibles de dudas y derrotas pasadas. Miró hacia la ciudad que lo desafiaba y por primera vez sintió que podía transformarlas. ¿Estaba preparado para lo que venía en el próximo enfrentamiento? Martín caminaba por un callejón iluminado tenuemente, sintiendo por primera vez una calma engañosa. Lucía lo acompañaba, hablando con suavidad sobre próximos planes y posibilidades. Todo parecía seguro, pero Martín notó un brillo extraño en sus ojos, un gesto que no encajaba. Las sombras parecían moverse de manera extraña, y un crujido detrás de una puerta cerrada lo hizo girar la cabeza. «¿Todo está bien?», preguntó, intentando ocultar su inquietud. Lucía sonrió, pero la tensión no desapareció. Algo no estaba bien y la sensación de traición flotaba en el aire. Martín y Lucía encontraron un banco bajo un árbol roto y se sentaron, intentando recuperar aire. «Confío en ti, Lucía», murmuró Martín, sintiendo por primera vez la vulnerabilidad. Ella asintió, pero sus ojos parpadearon con un reflejo de duda. «Sabes que haré lo necesario para protegerte», dijo con suavidad, mientras Martín notaba un pequeño sobre a su lado que no recordaba haber visto. El momento era cálido, íntimo, pero el sobre era un símbolo de secretos que todavía acechaban. ¿Podría la confianza mantenerse o se rompería en cualquier instante? De repente apareció Sergio, antiguo amigo y rival en el pasado, con una mirada calculadora. «No todo es lo que parece, Martín», dijo, cruzando los brazos. Cada palabra cuestionaba lo que él creía cierto. Martín sintió un choque interno, preguntándose si había estado equivocado todo este tiempo. Sergio hablaba de justicia y verdad con convicción, pero sus ojos escondían algo más. Cada frase sembraba duda, haciendo que Martín se preguntara si él mismo podría haber sido traicionado por su propio juicio. ¿A quién debía creer? Martín se giró para buscar a Lucía, pero ella desapareció. En su lugar, Raúl apareció, sonriendo con malicia. «Creíste que me tenías confianza, pero todo era un juego», dijo, mientras Martín sentía que el mundo se desmoronaba. Cada palabra de Raúl era un golpe, cada gesto
una herida. Martín cayó de rodillas, incapaz de procesar la traición. Su corazón latía con fuerza mientras sus manos temblaban. Todo lo que había construido se derrumbaba ante él. ¿Cómo podría levantarse después de esto? El silencio se apoderó del callejón mientras Martín se incorporaba lentamente. Con lágrimas mezcladas con la lluvia, comprendió la magnitud de la manipulación, cómo Raúl y Lucía habían movido piezas que él no veía. Cada pensamiento lo golpeaba con fuerza, pero también encendía una chispa de determinación. No puedo dejar que esto me destruya. Debo actuar, murmuró, y sus pasos resonaron sobre el pavimento mojado. La traición no era el final, sino el impulso para prepararse para lo que venía. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad en Act 4? Martín caminaba lentamente por la azotea vacía, sintiendo el eco de la traición en cada paso. La lluvia había cesado, dejando un aire pesado y húmedo que impregnaba sus pulmones. Observaba la ciudad. Luces distantes, parpadeando como recuerdos fragmentados. Cada pensamiento lo llevaba a revisar los errores, los gestos que antes no entendía. Todo tiene sentido ahora, o quizás aún no, murmuró. Sintió una chispa de claridad entre la confusión. Algo oculto se escondía detrás de todo lo que había sucedido. Un sobresalto lo hizo mirar al horizonte. La verdad comenzaba a emerger. El recuerdo volvió. Raúl manipulando documentos. Lucía sonriendo con doble intención. Cada palabra resonando con otra capa de engaño. El aroma del café derramado y el sonido de las risas le trajeron la memoria con una claridad dolorosa. Así empezó todo. Y yo no lo vi, pensó, golpeando la palma de su mano contra la baranda. Cada detalle se superponía entre presente y pasado, revelando cómo la confianza había sido una trampa. Martín sintió un nudo en la garganta. La verdad era más dolorosa de lo que imaginaba. ¿Cómo podría enfrentarlo ahora? Martín confrontó la figura que aparecía entre sombras. Sergio. ¿Todo esto fue tu plan?, preguntó con voz temblorosa. Sergio permaneció inmóvil, sus ojos brillando con calma calculada. Cada respiración de Martín era pesada, su corazón golpeaba como tambor. No es solo lo que ves, Martín, es lo que nunca quisiste aceptar de ti mismo, respondió Sergio. La revelación lo golpeó con fuerza. La traición no solo venía de otros, sino de decisiones propias que lo habían colocado en esta red de engaños. ¿Podría perdonarse y actuar con claridad ahora? Raúl apareció desde la penumbra con paso firme, su sonrisa serena y segura. Todo lo que viste fue necesario, Martín. La vida exige decisiones duras, dijo con calma. Martín sintió cómo cada palabra removía sus creencias, cuestionando lo que había considerado correcto. Pero, ¿y la traición? ¿Y la confianza?, murmuró. Raúl alzó la mirada hacia el horizonte iluminado por farolas. Indiferente, la verdadera batalla no es contra mí, sino contra lo que tú nunca enfrentaste en ti mismo. La ciudad parecía oscilar entre luz y sombra, reflejando la complejidad de la verdad. Martín respiró hondo y cerró los ojos, aceptando la verdad que había dolido tanto. Cada traición, cada engaño, cada decisión equivocada lo habían llevado hasta aquí. Así que esta era la verdad todo el tiempo, murmuró, la voz apenas un susurro entre el viento. Sintió que algo se liberaba dentro de él, un despertar silencioso y firme. La ciudad seguía a su alrededor, indiferente, pero él había cambiado. Cada paso que daría a partir de ahora estaría cargado de claridad y propósito. La próxima batalla no sería solo externa, sino también consigo mismo. Martín avanzaba lentamente por la azotea, cada paso resonando sobre los ladrillos mojados. El viento silbaba,
mezclando lluvia y polvo en el aire. La figura de Raúl apareció al otro extremo, inmóvil y desafiante. Martín contuvo la respiración, el corazón latiendo con fuerza. Cada segundo se alargaba, el silencio casi palpable. Sus manos temblaban, y el eco de pasos le recordaba que cualquier error podía ser fatal. «Esto termina hoy», murmuró, apretando los puños, mientras la tormenta comenzaba a intensificarse. El choque era inminente. «Siempre pensaste que podías controlarlo todo», gritó Raúl mientras se lanzaba hacia Martín. Cada movimiento estaba cargado de intención, fuerza y rabia contenida. Martín esquivó, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo, cada golpe resonando como trueno. «No entenderás hasta que lo vivas», respondió, sus palabras entrecortadas por respiración agitada. Los relámpagos iluminaban sus rostros, mostrando cada cicatriz de las traiciones pasadas. La confrontación había comenzado y la ciudad entera parecía contener la respiración. Cada instante era un pulso que exigía sobrevivir. De repente, Lucía se interpuso, recibiendo un golpe que la hizo caer sobre el suelo mojado. Martín gritó, sintiendo cómo el mundo se detenía por un instante. «No», murmuró mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Cada segundo era pesado, el silencio tras el impacto cortante. La conciencia del sacrificio le golpeó con fuerza la victoria. Tendría un precio. Lucía intentó incorporarse, pero su mirada le transmitió un mensaje claro: la lucha debía continuar, aunque ellos pagaran la cuenta. Martín se levantó, cada músculo tenso, los ojos fijos en Raúl. «No más juegos», murmuró. La lluvia golpeaba su rostro mientras avanzaba. Cada paso decidido. Raúl lo esperaba, sonrisa fría y segura, como si todo estuviera bajo control. La ciudad se iluminaba en flashes de luz y sombra, reflejando la batalla interna de Martín. Sus movimientos eran precisos, sincronizados con la tormenta. Cada golpe, cada esquiva era un acto de desafío y coraje. Finalmente, un choque final resonó, y todo pareció suspenderse por un instante. El silencio regresó tras el caos. La lluvia disminuyó y el eco de pasos se apagó. Martín estaba de pie, respirando con dificultad, la ropa empapada y el rostro marcado por la lucha. Lucía, herida pero consciente, lo miraba con orgullo silencioso. Martín comprendió que la batalla no era solo externa, sino también interna. Cada cicatriz, cada lágrima, era un recordatorio de lo que había aprendido. Esto es solo el comienzo», murmuró, y la ciudad bañada en luz y sombras parecía reflejar su nuevo despertar. Martín caminaba entre los escombros de la azotea, la lluvia finalmente calmada, dejando un aire denso y frío. Cada paso levantaba pequeñas nubes de vapor mientras miraba los restos de la confrontación. El silencio era absoluto, roto solo por su respiración pesada. Observó las cicatrices de la batalla, charcos mezclados con sangre y hojas arrastradas por el viento. Sintió la pérdida de quienes habían luchado a su lado y el peso de cada decisión equivocada. El corazón le dolía, pero la calma traía claridad. La magnitud de lo perdido se imponía frente a él. Se sentó en el borde de la azotea, mirando la ciudad despertar lentamente. Los recuerdos de Lucía, de cada sacrificio y de los errores pasados
lo golpeaban con fuerza. Sus dedos rozaban la baranda húmeda, el tacto frío anclándolo al presente. Todo cambió. Pero la vida sigue, murmuró, su voz apenas un susurro. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Cada imagen, cada gesto, regresaba a su memoria con claridad dolorosa. La ciudad seguía, indiferente, pero él comenzaba a aceptar la verdad de lo que quedaba. De repente, Lucía apareció a lo lejos, apoyada contra la pared, herida pero consciente. Martín corrió hacia ella, sintiendo cada latido resonar en su pecho. «¿Estoy bien? Gracias», murmuró ella con voz débil, pero llena de emoción contenida. Sus manos se entrelazaron, un instante suspendido en el tiempo. Las lágrimas mezclaban alivio y dolor, mientras la memoria de todo lo perdido llenaba el silencio. Martín comprendió que la vida continuaba, que el amor y la lealtad sobrevivían incluso entre ruinas. Un viento suave trajo consigo un recuerdo de las palabras del mentor de Martín, resonando en su mente como un eco lejano. Cada caída es una lección, cada cicatriz un recordatorio. Oh, Martín cerró los ojos y dejó que las palabras penetraran, sintiendo cómo conectaban cada pérdida, cada sacrificio, cada triunfo. Un pequeño gesto de sonrisa se dibujó en su rostro. Comprendió que la fuerza no venía de la victoria, sino de la sabiduría obtenida al enfrentar la verdad y aceptar lo que había sido inevitable. Martín se incorporó por completo, respirando profundamente, con el rostro empapado pero sereno. Miró hacia la ciudad que despertaba lentamente, comprendiendo que el pasado y el dolor habían moldeado su presente. «Ahora entiendo, y sigo adelante», murmuró la voz firme pero suave. Cada cicatriz y cada lágrima eran testigos de la lección aprendida. La luz de la mañana iluminaba sus ojos y su determinación, anunciando que un nuevo capítulo comenzaba. El mundo continuaba, y él estaba listo para caminar entre sus sombras y luces. El mundo parecía contener la respiración mientras Martín observaba la ciudad desde la azotea. Todo estaba en calma, y el aire olía a lluvia y tierra húmeda. Cada edificio parecía inmóvil, cada sombra tranquila. Recordó lo perdido, los amigos que no regresaron y las decisiones que lo llevaron hasta aquí. La voz de Lucía resonaba suavemente en su memoria. «Vale la pena luchar, aunque duela». Martín cerró los ojos un instante, preguntándose en silencio si todo había valido la pena, mientras la luz del amanecer acariciaba su rostro. Martín bajó lentamente por la escalera del edificio, cada paso resonando suavemente sobre el metal húmedo. Lucía lo acompañaba, ambos caminando entre el vapor que ascendía de las calles. Cada movimiento era un acto de aceptación y cierre. «Sigamos adelante», susurró Martín, mientras observaba cómo la ciudad despertaba. Cada gesto parecía liberar un peso invisible. Dejaban atrás ruinas, recuerdos y cicatrices, disolviéndose lentamente en la memoria. Cada paso era un símbolo de renacimiento y resolución silenciosa. Al llegar a la calle, Martín encontró un sobre dejado sobre un banco, con una nota de Sergio. «Nunca olvides lo que aprendiste». Sus manos temblaron al abrirlo y leer la línea escrita con letra firme. Cada palabra parecía resonar dentro de él, recordándole cada error y cada acierto. Una brisa leve movió los papeles y el sol iluminó suavemente la escena. Martín guardó el sobre, sintiendo que un legado invisible lo acompañaría siempre. La ciudad seguía su ritmo, pero él comprendía el eco de todo lo vivido. El sol se elevaba lentamente mientras la ciudad despertaba con nuevos sonidos y rostros.
Martín y Lucía caminaban entre los primeros transeúntes, escuchando risas y pasos ligeros. La vida seguía, distinta pero intacta. «Gracias por estar conmigo», murmuró Martín, su voz casi un susurro. Lucía asintió con una sonrisa suave. Cada edificio, cada sombra parecía más claro, más luminoso. La calma final se instaló en sus corazones. Todo había cambiado, pero la esencia permanecía. Aprendieron, sobrevivieron y la historia continuaba. Martín se detuvo frente a un parque vacío y respiró profundamente, sintiendo cada latido de su corazón y cada recuerdo que lo había traído hasta allí. Sus ojos se encontraron con los rayos del sol que atravesaban los árboles, iluminando las hojas mojadas. Un silencio absoluto lo rodeaba, y en ese instante comprendió que cada caída y cada victoria habían formado la persona que era ahora. «La verdad nunca debe ser poseída», murmuró, dejando que las palabras flotaran en el aire, mientras avanzaba lentamente, abrazando un nuevo comienzo.